Bienvenidos al Colegio de Empresarios. Estamos hoy dándoles la bienvenida a nuestra primera sesión de noveno cuatrimestre. Felicidades por estar hasta aquí, de la licenciatura de Administración y Comercialización. Y el tema que nos va a ocupar durante las próximas sesiones, y igualmente en esta, va a ser el de Reingeniería Administrativa. Recuerden, ustedes ya son expertos, ya llegaron hasta este cuatrimestre, son expertos en cómo funciona este sistema. Tienen que poner sus actividades, tienen que resolver sus actividades, estudiar en ellas, sobre sus actividades y sobre las sesiones, pues es en donde viene el examen, ¿verdad? Y bueno, pues yo les deseo mucho éxito. Así está estructurado el sistema. Tienen un mail a donde pueden ustedes acudir en caso de duda. Yo con mucho gusto se las resuelvo. O si no, otro profesor, porque aquí somos un equipo. Entonces vamos a hablar ahora de la Reingeniería Administrativa. Vamos a conocer primero el temario, lo vamos a ir desarrollando y el día de hoy pues comenzamos. Quiero nuevamente darles la bienvenida para quienes ya me conocen, pues espero que les guste esta sesión. También para los que no me conocen, y si algún día, como siempre les digo, nos vemos por ahí en la calle, salúdenme porque yo no los veo. Vamos a empezar con el objetivo. El objetivo principal de este curso es que ustedes rediseñen procesos enfocados a la mejora continua de las organizaciones, tomando en cuenta sus paradigmas y la gestión del cambio. El estudiante conocerá el temario del curso en el día de hoy y un panorama de lo que la reingeniería administrativa puede lograr. Quiero aclararles que cuando hablamos de la palabra paradigma, como que todos tenemos la idea de lo que es, pero no lo sabemos explicar. Un paradigma, rápidamente, es algo que damos por hecho, sin saber a ciencia cierta por qué razón, por qué motivo. Y este paradigma nos va acompañando toda la vida. Nos fijamos con una idea, nos la creemos y nunca averiguamos si hay una causa, una base firme para seguir un paradigma. Entonces hablamos de las empresas cuentan con paradigmas. Vamos a ver aquí algunos de los paradigmas con los que cuentan estas empresas. ¿Qué es de lo que trata este asunto? Bueno, de lo que trata el asunto de un paradigma. Un paradigma es creer, como dije yo, ciegamente algo en lo que nosotros mismos no tenemos un conocimiento, pero vemos que así ha sido y así seguirá. Tenemos paradigmas, por ejemplo, urbanos. Todos los negros juegan básquetbol, tienen un ritmazo, son grandes atletas, y eso no es absolutamente cierto. Ni todos los negros juegan básquetbol, ni todos los negros tienen un excelente ritmo, ni todos los negros son excelentes atletas. Todos los mexicanos somos unos flojos, eso tampoco es cierto. Y lo damos por hecho. Los mexicanos somos muy alegres, dependiendo de algunas zonas del país, pero en términos generales también hay mexicanos amargados, no somos todos muy alegres. Entonces vamos dando por hecho algunas actitudes de manera universal, porque así lo pensamos. Decimos alguna vez que nuestro himno nacional mexicano es el segundo más bonito del mundo. Y yo les preguntaría, bueno, ¿cuándo se hizo el concurso? ¿Quién lo evaluó? Y lo decimos sin empacho. Y hablamos así de muchas cosas que damos por hecho sin tener realmente un sustento para hacerlo. Bueno, entonces, así están la situación de lo que vamos a ver. Primero tenemos que encontrar algunos paradigmas en las organizaciones y luego vamos a resolverlo. Entonces, su temario, vamos a revisar el temario. Pues obviamente con una introducción vamos a hablar del cambio tecnológico, el crecimiento, la empresa, el nuevo tipo de organización que se requiere hoy en día, ejemplos de aplicaciones de Estados Unidos, en Estados Unidos. De hecho, en Estados Unidos es en donde, si no nace, porque ya se hacía en otras partes del mundo, es donde se populariza. Allá por los años 80 se hablaba mucho de la reingeniería, que también tiene su paradigma. Muchos piensan que la reingeniería es quitar gente y hacer el mismo trabajo
con el menor número de personas. Esto es un paradigma, lo veremos más adelante. El desarrollo de la reingeniería en los Estados Unidos y Canadá, la reingeniería en Europa, y por qué puede fracasar la reingeniería. Todo lo que hacemos en la administración, pues es con miras a tener un éxito, pero también podemos tener fracasos, ¿sí? ¿Cuáles son las nuevas exigencias en el mundo empresarial? Conceptos básicos de reingeniería, la definición, cuáles son sus principios, sus antecedentes, los impulsores, la vinculación con otras técnicas, su análisis del valor, el just in time, que es una técnica de aseguramiento de calidad donde vamos a procurar tener el menor posible de los inventarios y tenerlo prácticamente en el momento que vamos a hacer el ensamble dentro de una línea de producción. El control de calidad total, ¿verdad? La calidad vamos a ver que no se controla, sino que se asegura, la investigación operativa y la informática. En el tema 3, la empresa frente al cambio. Hoy en día las cosas están sucediendo de una manera vertiginosa, sobre todo en el campo de la tecnología. Y este cambio en la tecnología nos permite a nosotros avanzar en los sistemas productivos, pero también en los sistemas administrativos. La administración básicamente no se mueve, sigue constante, sigue activa. Y veremos entonces que pues, hay que hacer cambios. Si obtenemos siempre los mismos resultados es porque no estamos cambiando y a veces los resultados que obtenemos pues no son los que deseamos. Para obtener resultados diferentes tenemos que actuar de manera diferente y para actuar de manera diferente necesitamos, obviamente, tenemos que hacer cambios, tenemos que cambiar y a veces tenemos resistencias al cambio. Tenemos que tener, vamos a ver las fuerzas de las 3 Cs, lo veremos más adelante, la conciencia del cambio, el concepto de paradigma que ya les acabo de dar un pequeño antecedente, los paradigmas y los supuestos. Un paradigma es algo que damos por hecho, un supuesto es algo en lo que creemos que puede suceder, porque es un supuesto. El efecto dominó, la administración del cambio, por qué cambiar, análisis de situación, el enfoque dinámico de reingeniería, análisis del mercado, secuencia en investigación de mercado, análisis de la demanda, análisis de la oferta, análisis de precios, métodos de comercialización. Metodología, antecedentes, método y DEF, eso lo veremos, que son para crear diagramas de flujo de procesos productivos. Las herramientas para trazar modelos de negocios, los diagramas de actividad del negocio que se quedan fijos en el manual de administración, los diagramas de relación. Posteriormente veremos cómo se rediseña un proceso. Primero vamos a entender cómo es un proceso administrativo, luego cómo lo podemos rediseñar. Entonces haremos el prediseño y el mejoramiento de estos procesos. ¿Cuál es el proceso para diseñar? O sea, les da mucha gracia, por ejemplo, cuando en los manuales de procedimientos existe un procedimiento para hacer procedimientos. Suena medio curioso, pero es verdad. O sea, debemos de uniformar en las organizaciones nuestra forma de hacer procedimientos y que todos, sin excepción, las apliquen. Prediseño y mejoramiento, proceso para diseñar, procesos para la reingeniería de procesos, innovaciones radicales. Y pues aquí entramos de lleno al tema. Ese es el temario general, son 5 temas, es una materia para mí muy interesante, particularmente hacer ingeniería es muy complicado, es más complicado de lo que las personas piensan y como les decía yo, muchos entienden que reingeniería es hacer lo mismo con menos personas y no necesariamente. La estructura departamentalizada de las organizaciones ofrece un panorama fragmentado de estas mismas, ya que de esta forma no se tiene una completa visión de los procesos. Como ustedes saben, las empresas realmente están divididas en funciones y algo que se me pasó a hacer en la presentación para aquellos que no me conozcan, soy ingeniero civil, tengo maestría en administración, tengo
bueno, tengo varios diplomados, pero relacionados con esta área, tengo uno en mercadotecnia y otro en administración de ventas, y desde el 1982 inicio yo en el área comercial de un instituto de investigación en el área de ingeniería, y a partir de que entro al área comercial en 1982 ya no salí y me seguí dedicando a las áreas comerciales. Hasta el año de 2004 trabajé durante 12 o 14 años, no recuerdo bien, en empresas internacionales, dirigiendo no solamente las operaciones del país, sino incluso de otros países. En el 2005 me independizo y comienzo a trabajar como consultor. Y esta parte que dice que la estructura departamentalizada nos da una visión fragmentada de lo que es la empresa, se refiere a lo siguiente: muchas veces queremos ver el problema puntual, única y exclusivamente en la zona de trabajo. Y no se nos olvida que formamos parte de un proceso, y este proceso genera otros procesos, viene de un proceso anterior, genera un nuevo proceso, y este conjunto de procesos nos conforman un sistema dentro de la organización. Entonces hay que ver la empresa como un todo. ¿Cuál es el punto aquí? En mi experiencia de consultor me dedico a la planeación estratégica, orientado a pymes, a empresas que facturan entre 300 y 500 millones de pesos anuales de tipo industrial, ¿verdad? De tipo industrial, aunque he trabajado con grandes corporativos, con grandes empresas, como consultor. Entonces, como consultor, y sobre todo en el área de planeación, pues he tenido la fortuna de haber trabajado en compañías donde aprendí mucho, especialmente en una, que es de un grupo francés, Saint-Gobain, donde por la situación en la administrativa que llevaba la empresa, tenía yo que recorrer, aún estando en la gerencia en ese tiempo de comercialización corporativa y además nacional, tenía yo que pasar por todas las áreas funcionales de la empresa: producción, finanzas, recursos humanos. Obviamente yo estaba en el área comercial, teníamos un área de aseguramiento de calidad, teníamos un área legal, y entonces por las condiciones de mi trabajo pues tenía yo que pasar por todas las áreas funcionales, y a veces un cambio en una área afectaba en otra. Y ahí aprendí a trabajar. Teníamos manuales de procedimientos y se renovaban constantemente porque era una parte de lo que hacía aseguramiento de calidad, ver que los procesos estuvieran funcionando, y siempre se buscara un proceso administrativo más eficiente. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando tenemos un problema en una empresa? Vemos el problema puntual y no vemos el todo. No vemos que esa área puede afectar a otra. Ayer, precisamente platicando con uno de mis hermanos, mi hermano menor, él es director en una empresa, y estaba muy molesto por una situación que se dio, porque esta empresa se encarga de certificación en normas y en aseguramiento de calidad, y casualmente en esta empresa, por un proceso, se estaba atorando la facturación, y entonces pues la persona que tiene que entregar la factura presiona al área contable. El área contable no había hecho el trabajo, tenía algunas razones para no haberlo hecho, pero tenía la posibilidad de solucionarlo y no lo hicieron. Se revisó el proceso y se detectó que había una falla, había un cuello de botella, había la petición de una serie de documentación que no estaba completa, pero no estaba completa por un documento que no afectaba a la facturación. Cuando se revisa el procedimiento se dice, bueno, ¿y por qué este documento se pide? Y aquí vamos con los paradigmas. Pues siempre se ha pedido, y sí, pero no, yo sé que siempre se ha pedido. La pregunta es, ¿por qué se pide? Pues no sé, pero así está en el manual, ¿no? No recuerdo el papel o el documento que necesitaba mi hermano, pero estaba muy enojado porque dice, somos una empresa de normalización, de certificación, de aseguramiento de calidad, y nos detenemos en la operación por un papel que no sirve, que no es indispensable. Bueno, en aquella época cuando se hicieron los procedimientos, pues lo era. Hoy en día, pues no, por la situación de la empresa. Total, ya se cambió el procedimiento y ya las cosas están fluyendo. Esos son los paradigmas a los que me refiero. ¿Por qué se hace así? Porque así siempre se ha hecho. Esa no es la respuesta. Debemos de explicar cuál es la razón de hacerlo así y cómo impacta a la siguiente etapa del proceso. Por eso hay que ver
todas las áreas involucradas. Él como director se entera de un problema que tenía ventas con el área de contabilidad, con el área de finanzas, que no tenía por qué haber llegado hasta él, era hacer una simple factura. Así de sencillo, y no se podía hacer, ¿no? Y el cliente ya había pagado, en fin, cosas que no merecen la pena. Ya me acordé, el problema es que el procedimiento está única y exclusivamente hecho para clientes de crédito y nunca lo menciona, porque en un principio la empresa comenzó a trabajar ofreciendo crédito, pero hay clientes que les conviene pagar de contado, desconozco sus razones fiscales, ¿verdad? Y prefieren pagar de inmediato, o dan un anticipo, que este fue el caso, dan un anticipo en lo que se soluciona su crédito para asegurar y garantizar el continuo proceso de normalización y certificación. No había necesidad de esperar el documento que necesitaban porque la operación en sí, en ese momento, no era de crédito y era una facturación parcial, no era una facturación total. Cuando los procesos se fragmentan en estas áreas y estas a su vez en tareas individuales, nadie es responsable en su totalidad. Pues esto es lo que dice mi manual y yo me apego a lo que me dice el manual y punto, ¿no? Y no nos preocupamos por ver más allá. Nosotros, o ustedes en este caso, que son licenciados en Administración y Comercialización sin título, son licenciados sin título, su función principal es detectar su proceso, cómo afecta a la etapa siguiente y la etapa previa, cómo los puede afectar a ustedes y empezar a ligar, hacerlo fluido. Las dos variables empresariales, siempre se las digo, son tiempo y costo y su función en un puesto, en cualquiera que estén, más estudiando Administración y Comercialización, su tarea es descubrir que en qué parte del proceso hay un cuello de botella o dónde podemos agilizar un proceso, dónde lo podemos hacer mejor, ¿sí? Yo me encuentro, por ejemplo, en mi oficina hemos prescindido casi del papel, todo es electrónico y en muy pocas ocasiones tenemos que poner un papel, los contratos donde se firma, aunque la firma digital también la podemos utilizar. Entonces, muchas veces nos clavamos tanto en nuestro trabajo, estamos tan enganchados a hacer nuestra operación diaria, que pasamos desapercibidos algunas cosas en donde podemos mejorar. Estos procedimientos de los que estoy hablando no solo se reducen a la efectividad organizacional, sino que además aíslan los procesos productivos. Pareciera que mi trabajo nada más es revisar que los papeles vengan completo y entonces pasar a la información de facturación para que se facture. Y va más allá de ese trabajo. Si se requiere responder en forma flexible a las variaciones de la demanda, de reducir costos, de obtener un buen nivel de servicio al cliente o de alcanzar niveles más altos de competitividad, debemos estar siempre listos, siempre preparados para estar revisando los procesos, que no nos falle nada. A veces suceden imponderables, ¿sí? A veces nos pasan cosas que no están previstas y que no están en los procesos. Hay que ser proactivos, ¿sí? ¿Qué podría ser un imponderable? Pues un imponderable es que de pronto llovió y se inundó el acceso a la empresa, ¿verdad? Y pues no pueden entrar los camiones. Entonces no tenemos un procedimiento para inundación y no lo vamos a hacer porque tampoco es algo que se solucione o que se presente, mejor dicho. Normalmente los procesos son para los aspectos cíclicos de la empresa. Pues es que la avenida está inundada, no llegan los automóviles, el personal no puede trabajar el día de hoy. Bueno, tenemos que tomar unas medidas, tenemos que ver la forma, los que estamos dirigiendo personas, los que tenemos un área a cargo, de cómo lo podemos solucionar, ¿no? Por ejemplo, aquí es un buen cambio, pues una buena idea, que si todo lo tengo en papel, también lo tenga digitalmente para que las personas puedan trabajar desde su casa. En fin, son cosas que a veces son imponderables, que se presentan y que tenemos que estar siempre presentes para resolverlos, aunque no haya un procedimiento para tal cosa. Entonces, si requerimos mayores niveles de productividad, tenemos que estar muy pendientes de esto. ¿Qué es la reingeniería? Vamos a entrar a nuestro tema. La reingeniería
Es un método mediante el cual, en función de las necesidades del cliente, se rediseñan radicalmente los procesos principales de negocios, de principio a fin, con el objetivo de alcanzar mejoras espectaculares, medidas críticas de rendimiento, tales como costos, calidad, servicio y rapidez. La reingeniería implica un cambio radical en la forma de concebir las organizaciones, ya que éstas dejan de observarse como funciones, divisiones, tareas o productos, para ser visualizados en términos de procesos. Para lograrlo, la reingeniería regresa a la esencia del negocio, cuestionando sus principios fundamentales y la forma en que éste opera. La reingeniería significa una revolución en la forma de administrar la empresa. Su éxito no se basa en mejorar lo existente, sino en olvidar cómo se hacen las cosas y diseñarlas de nuevo. Se dice que la reingeniería es voltear la página anterior e iniciar una en blanco. La reingeniería analiza el proceso, lo observo completo, desde que se reciben los primeros insumos hasta una salida que, por principio básico, debe tener valor para el cliente. Reingeniería no es downsizing. ¿Qué es downsizing? Es reducir trabajo, reducir recursos y personas. Es llevar a la empresa a lo mínimo necesario para operar, para obtener una mejor posición financiera en el corto plazo. El downsizing, nosotros en México lo conocemos como recorte, que no es exactamente lo mismo. Recorte es eso, quito personas, despido gente, pero no estoy haciendo downsizing. Cuando hago downsizing es porque encontré áreas donde hay duplicidad de trabajo y cuando comienzo a reducir esas duplicidades, ¿verdad? Me doy cuenta que hay áreas que no debieron existir o que pueden ser absorbidas por otras o que me sobra personal. Entonces, ¿dónde podemos hacer downsizing? En el gobierno, en la estructura burocrática del gobierno. Tengan por seguro que podemos reducir considerablemente la plantilla de personal. Pemex opera con 3 veces más personal que la Texas Standard Oil, y la Texas Standard Oil produce 3 veces más que Pemex. No es el personal, claro, son estructuras que ya están así, hay situaciones políticas, pero en términos de empresa, el downsizing es recortar la empresa, mantenerla en un tamaño que nos permita la operación con efectividad, que esa efectividad es la suma de eficacia más eficiencia. ¿Qué es eficacia? Lograr los objetivos. ¿Qué es eficiencia? Hacer un uso óptimo de los recursos para lograr los objetivos. Uno se enfoca en el resultado y en el otro es cómo obtenemos esos resultados sin gastar más. Así de sencillo. Entonces hay que operar con efectividad. La reingeniería no es una mera reestructuración o reorganización. De hecho, estoy trabajando en asesoría con una empresa donde estamos haciendo una reorganización. La estructura funcional, todas las personas que estaban ahí permanecen, solo que ahora las estamos organizando de una manera diferente y estamos revisando los procesos. Una empresa que era pequeña, crece y de pronto tiene problemas económicos. Descubrimos que el problema económico era por la falta de seguimiento, porque teníamos un director al cual muchos gerentes le reportaban excesivamente. Eran 7 gerentes y trabajo muy minucioso, y entonces reorganizamos esta empresa para que el gerente pudiera tener más tiempo, y ahora en vez de 6 personas, simple y sencillamente le reportan 3, es mucho más fácil, perdón, 7 personas eran antes. Pero la forma de reportar a la dirección, pues ahora es más eficiente y queda tiempo para todos. Había duplicidad de funciones. ¿Por qué se dio así? Pues porque todos le entraban a todo. Y esa era la manera de contratar a las personas. Mira, aquí tú tu trabajo, pero si se necesita allá se va. ¿Por qué? Porque la empresa estaba creciendo. Así era cuando la empresa recién se hizo. Pero hoy en día ya es una empresa grande, estructurada, y ya no se puede trabajar igual. Ya debe de haber especialización. De hecho la hay, pero todos siguen, que son los mismos con los que empezó la empresa hace 12 años, ¿sí? Siguen con la misma mentalidad de que pues, le tenemos que entrar a todo, y a veces descuidan su trabajo, su parte de trabajo, por apoyar a otra área. En fin, son algunos de los problemas. La reingeniería no es reestructuración y tampoco es reorganización.
Tampoco es automatización, voy a automatizar para tener el menor personal posible. Siempre se debe de estar pensando en tener el menor personal posible, ¿sí? No solamente cuando quiero hacer reingeniería. Entonces la reingeniería no es automatización, la automatización debe de ser parte de un proceso planeado, estructurado, que forme parte de un plan estratégico de la empresa. Y si viene formando parte de un plan estratégico de la empresa, no es reingeniería. Tampoco es reingeniería de software. Voy a actualizar mi software, voy a traer mejores programas, más eficientes, más fáciles de usar, amigables. Eso tampoco es reingeniería. Simplemente estamos actualizando, ¿verdad?, nuestros sistemas informáticos que cambian constantemente y la mayor parte de las veces a mejor, aunque a veces ocupamos un sistema que de pronto nos promete muchos beneficios y nos genera más problemas, ¿sí? La reingeniería no es mejora continua. Muchos confunden reingeniería con mejora continua. La mejora continua es un principio de la calidad. La calidad no es una meta, es una filosofía empresarial y de vida también. Debemos de trabajar y hacer las cosas con calidad. Así de simple, así de sencillo. Esta filosofía se basa en mejorar día a día un proceso establecido, aplicando una filosofía de calidad total que se transmite a toda la organización. La reingeniería no implica realizar mejoras marginales, sino que pretende un shock de cambio. Actualmente se cree que las organizaciones y empresas del futuro serán totalmente diferentes de las actuales, más tecnología, menos jerarquía y más ética. Las crisis de las .com de los años 90 y las actuales del sistema crediticio, inmobiliario y de materias primas han ralentizado los procesos de cambio. ¿Qué es ralentizar? Ralentizar es volver lento, es la palabra técnica que se utiliza, ¿sí? Pero esto no es más que un paréntesis para tomar un impulso nuevo. El cambio tecnológico nos está afectando. Cuando nosotros ponemos una empresa y empezamos a obtener el software para operar o para manejar esa empresa, cuando apenas le estamos entendiendo, estamos haciendo eficiente ese sistema. Acuérdense, eficiencia es hacer uso óptimo de los recursos. Ya apareció otro software, ya llegó alguien que me dijo, no hombre, te hubieras esperado, hubieras comprado que mira que que es mejor. ¿Qué es mejor? Solamente la empresa lo sabe, ¿sí? Precisamente, platicando con mi hermano, le decía yo ya llegué a la capacidad de mi computadora. Antes, mis computadoras las tenía yo que cambiar al año, porque la memoria no me daba. ¿Por qué no me daba la memoria? Porque proceso muchas imágenes, proceso muchos videos. Como me dedico a la capacitación, todo va en mi computadora y así nada más llevo un solo equipo. Tengo un respaldo en un disco duro que ahora es obsoleto. Es un disco duro de 100 gigas, cuando ya ahora los hay de teras, ¿sí? Pero en aquel entonces era lo que necesitaba yo como máximo. Entonces, le digo a mi hermano, yo ya no necesito una computadora de más de 4 gigas, y las hay. Esta que tengo me da batería, me funciona muy bien, estoy muy contento, muy satisfecho. Y me dice mi hermano, ¿y qué tal una tablet? Ya analicé los beneficios de una tablet, soy docente en otras instituciones, no les voy a hacer publicidad aquí, ¿verdad? Entonces, porque considero que esto es una muy buena institución y que merece mucho la pena, sobre todo para aquellos que trabajan y que no pueden asistir a una escuela. Este es un buen medio de seguir capacitándose, de seguir aprendiendo y de salir adelante. Entonces, pues a lo mejor sí, para no llevar mi laptop, y además la batería de las nuevas tablets pues dura mucho más, 4 veces más que la de la laptop, ¿no? Pero no tiene la potencia, pero nada más para ver mis documentos con los que doy mis sesiones, pues es más que suficiente. Quizás sí adquiera una tablet. Entonces, cada quien debe de buscar los equipos, ¿sí?, la tecnología que está de acuerdo a lo que está haciendo la empresa. La aceleración del desarrollo tecnológico hace que las empresas deban conectarse, ¿sí? Por ejemplo, yo casi ya no uso mi teléfono, ¿sí? Más bien me comunico por medio de mails,
los recibo en mi celular, inmediatamente los contesto, me comunico por mensajes, me comunico por mensajería electrónica. Entonces yo lo que sí necesito es un internet rápido, un internet fluido. En mi despacho trabajamos en el home office, cada quien está desde su casa, cada quien tiene su oficina en casa, y ahí trabajamos y respetamos los horarios de trabajo. Sí, pero a veces, por ejemplo, alguien decide que a las 11 de la noche se va a poner a contestar todos los mails, ¿verdad? Y si uno no apaga las notificaciones, pues son las 11, 12 de la noche, 1 de la mañana y estamos recibiendo notificaciones de trabajo. Ya dependerá si lo contestamos o no. Es una forma de trabajar en línea. Si yo puedo dar o transmitir un conocimiento, una información hacia ustedes, si ustedes captarla, aprender y obtener un título, pues también podemos trabajar en línea, ¿sí? Es más, primero vino el trabajo en línea que las clases en línea. Entonces, ese cambio tecnológico debemos de adaptarlo a nuestras organizaciones, ver cuál es la mejor manera de trabajar, la que me produce mayor efectividad. Recuerden, efectividad igual a eficacia más eficiencia. Las organizaciones actuales se crean con base con base relacional en unidades de red. Imagínense a una organización como una red de pescar y en cada punto donde se une la red, cada vez que nosotros estamos trabajando, si jalamos la red en una parte, en uno de estos nudos donde se une, pues vamos a crear un efecto que se va a reproducir en el resto de la empresa. ¿Hasta dónde? Dependiendo de la fuerza con la que dimos el tirón, o bien depende el punto en donde nosotros jalamos. Y eso sucede también en las organizaciones. Nosotros podemos dar un tirón que puede llegar muy lejos o puede no pasar absolutamente nada. Si no pasa absolutamente nada, ese proceso no sirve. Ese proceso no debe de utilizarse. En cambio, si doy un pequeño tirón y se afecta a toda la red se ondula, se descompone, ese es un punto medular, ese es un punto neurálgico donde tenemos que tener mucho cuidado con ese proceso. En este entorno, la redefinición de la estructura en busca de flexibilidad y aprendizaje, ¿sí? Hay que hacer un intento de hacer los costos siempre variables, bajarlos, variables hacia abajo, no hacia arriba, para obtener pues, una mejor competitividad. Ustedes ya llevaron un curso de competitividad, ya saben de qué se trata esto. La competitividad, pues, es aquello que nos permite estar aptos para entrar a un mercado donde hay competencia, donde hay competidores. Y no lo vamos a lograr si no estamos aptos para competir. Recuerden que el tamaño de la empresa no importa, ¿sí? El pez grande se come al chico, pero no se come al más rápido. Entonces, si es una empresa pequeña, y estamos hablando de que las pymes abarcan aproximadamente más del 90% de las empresas en el mundo y más del 90% en México, pues estamos hablando de que la mayor parte de las empresas son pequeñas y medianas. Entonces, ¿cómo pueden subsistir? Claro que hay un alto porcentaje de empresas que fallecen en el primer año, pero las empresas que lograron subsistir, ¿cómo lo hacen si hay unos grandes pescados nadando a su alrededor? Bueno, el pez grande se come al chico, pero no al más rápido. Entonces se trata de ser rápido. Podemos ser una empresa pequeña. Yo me topo mucho con directores o con dueños que dicen, no, es que queremos ser el número 1. Y yo les pregunto, ¿y para qué? No, pues que es padre ser el número 1, ¿no? Pues yo puedo estar en un lugar 14 muy bueno y que le da rentabilidad a mi empresa y que le permite crecer y que no me tengo que confrontar con los más grandes y que tengo un mercado local que el más grande no le interesa y que yo puedo satisfacer plenamente porque lo trato incluso persona con persona. Hay que ver qué es lo que le conviene a mi empresa antes de decir, queremos ser los líderes. Antes de querer ser líder, mejor busquemos darle la satisfacción al cliente, tener un cliente satisfecho, un cliente contento, un cliente leal, un cliente que se quede con nosotros sin importar que haya empresas más grandes, ¿sí? A veces se dice también por ahí que menos es más. Entonces, ¿para qué queremos ser los líderes? Para no poder dormir, para trabajar sábados y domingos, para estar todos estresados. Hay que decidir bien qué es lo que se quiere hacer con la empresa. Yo puedo tener un mercado local altamente productivo y ser el líder en ese mercado local, aunque no lo sea nacionalmente. Y entonces hablamos de crecimiento. Las empresas tienen 3 objetivos. ¿Cuáles son sus 3 objetivos fundamentales? Bueno, antes que otra cosa, una empresa
se crea para generar riqueza. Si yo les diera 100,000 pesos a ustedes, soy bueno, soy muy rico, ¿verdad? Y yo ya amanecí de buen humor, y a cada uno de ustedes les doy 100,000 pesos a cambio de que me los regresen en un año, ¿sí? Yo quiero mis 100,000 pesos, toma, te los doy, soy bien a todo dar, y no quiero que me des más, nada más te doy 100,000 pesos para que arranques, y dentro de un año me devuelves mis 100,000 pesos, no me importa perder por inflación. Habrá algunos de ustedes que inmediatamente va a poner a trabajar ese dinero y va a procurar pues quedarse con algo. Oye, me acaban de regalar o prestar 100,000 pesos y los tengo que devolver en un año. No va a faltar el vago, ¿verdad?, que me va a decir, pues ahí están sus 50,000 pesos, profe, porque pues me los gasté y no pude hacer nada. Y otro más vago todavía que ya ni siquiera me regrese ni le vuelvo a ver ni me contesta el teléfono. Pero habrá otros que me dirán, profesor, aquí están sus 100,000 pesos y ¿qué cree? Fíjese que me gané 100,000 más, o 200,000 más, o 300,000 más, o 20,000 pesos más, porque no todos tienen la habilidad para generar riqueza. Las empresas están para generar riqueza. Si yo voy y me como un tamal en la esquina de donde está mi empresa, tengan por seguro que el tamal cuesta menos de la mitad de lo que ustedes están pagando. Le está obteniendo quizá el 100% o el 80%, ¿verdad? Entonces esa persona pues no es un cerdo capitalista, porque no lo vemos vestir de traje y con mancuernillas, pero le está ganando una utilidad, un porcentaje de utilidad muy alto para poder subsistir, porque no trabaja todos los días. Entonces, ponemos un negocio para generar riqueza. Entonces, debemos de tenerlo muy claro, los negocios están para generar riqueza. Hoy, en un mundo muy atribulado, un mundo donde todo gira rápidamente, donde todo se mueve, todo está en efervescencia, se polarizan las opiniones. Y entonces la culpa de todos nuestros males en México lo tiene la televisión. La culpa de la falta de educación en México lo tiene la televisión. Señores, la televisión está para entretener, no para educar. Revisen la misión y las visiones de las televisoras. Son empresas de entretenimiento. Si yo puedo generar riqueza con entretenimiento y si un grueso de la población prefiere ver a la señorita Laura en vez de un concierto de Mozart, pues si lo que me va a dejar dinero es poner a la señorita Laura, lo pongo, porque la mayor parte de la población quiere verla. Y una parte muy pequeña se va a quedar viendo el concierto de Mozart en Bellas Artes, por decir una cosa, estoy inventando. ¿Sí? Entonces ellos miran su negocio, miran lo que les deja dinero, independientemente de las posiciones políticas que cada uno de ustedes tengan. Las empresas están para generar riqueza. Y entonces vendrá pues el igualitario, ¿no? El que dice, no, espérate, pero es que los sueldos de los directores son muy altos comparado con lo de los obreros. Sí, señor. ¿Y por qué tiene que ser así? Porque el director, para llegar a ese puesto, ha pasado por una serie de estudios, ha estudiado más, de menos ha estudiado el doble que el obrero, ha invertido años y además tiene experiencia para haber logrado para allá. Ya sé que es recomendado, es que fue heredado. Ese es un pensamiento de empleado, no de empresario. Y en vez de criticar a los empresarios, que ese es un trans, ese seguramente está lavando dinero, y no sea mujer, porque entonces, pobre, les hacemos su reputación. Nosotros, en una escuela de empresarios, lo que tenemos que ver es, si el Señor lo hizo lícitamente, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo puedo hacer yo para tener algo como lo que hizo Él? ¿Cómo puedo yo generar 100,000 empleos o 150,000 empleos como genera Bimbo? En eso es como tenemos que pensar, en esa parte es donde nos tenemos que centrar, no pensar como un empleado, sino como un empresario, como alguien que genera riqueza, no solo para mí, sino para otros. Es que paga muy poquito, pero tiene un trabajo con prestaciones sociales, ¿verdad? Con vacaciones, con aguinaldo, con reparto de utilidades y las cosas funcionan muy bien, que de otra manera no tendría, ¿sí? Entonces hay que mirarlo de ese modo. Las empresas entonces están para generar riqueza. Lo que sigue entonces es tener crecimiento. Los tres objetivos principales son tener, primero que todo, rentabilidad.
Si no tenemos rentabilidad, pues no vamos a poder tener crecimiento. Y las empresas tienen que estar en constante crecimiento. Rentabilidad, crecimiento, y el tercero es permanencia. No ponemos un negocio para que mañana desaparezca. Dice David McClellan que por lo general y en el día a día las personas no tienen una formación que garantice el éxito de sus relaciones interpersonales, y ello independientemente de su nivel de estudios. Por lo tanto, es necesaria una nueva forma de obtener resultados sobre la base del clima laboral adecuado, el trabajo en equipo, la colaboración y el compromiso de todos los trabajadores en un proyecto en común. La reingeniería humana tiene dos áreas de desarrollo en una ambivalencia. Por un lado está la necesidad de saber hacer cosas, ¿sí? Y por otro, el saber ser personas. Aquí, en Fairview University, conocido comúnmente como Colegio de Empresarios, nos importa saber hacer cosas y nos importa ser mejores personas, mejores empresarios. Empresarios con una visión de generar riqueza, pero también con una visión humana, que esa riqueza sea proporcionalmente repartida. Si yo me contrato por 10 pesos, tengo que trabajar al 100% por esos 10 pesos. Esa mentalidad de que ustedes hacen como que me pagan y yo hago como que trabajo, es una mentalidad pequeña, no es una mentalidad de empresario. Para ser competitivos tenemos que estar constantemente preparándonos, y haciendo como que trabajamos, pues no nos preparamos, no podemos ser competitivos. Véanlo por conveniencia. La reingeniería humana trabaja las técnicas de interrelación y las de crecimiento de personas. Y esto es la administración. Si son buenos administradores, seguramente son buenos seres humanos, o deberían de serlo, si son buenos administradores. Peter Drucker decía, no hay malos ni buenos gobiernos, hay malos y buenos administradores. Punto. Así de simple. Todo se reduce a saber administrar. Dentro de las técnicas de interrelación se tratan temas como las reuniones de trabajo, el liderazgo, las ventas, las tomas de decisiones, la resolución de problemas, la conducción del equipo humano y otros referidos a competencias técnicas dentro del área de las personas y sus relaciones. Las técnicas de crecimiento personal tienen como objetivo que las personas aprendan a conocer su mundo interior, su personalidad, emociones, actitudes, percepciones, motivaciones o formas de enfrentar situaciones estresantes. También se espera que las personas convenientemente entrenadas tomen mejores decisiones, cuiden su salud, lleven una vida más plena y una buena relación con sus semejantes. En la reingeniería puede ser muy útil para la empresa. Tiene principios, y estos principios son: los procesos y sistemas de trabajo deben estar orientados para servir y satisfacer al cliente. Las actividades del proceso productivo deben realizarse de manera simultánea, usando toda la información, la base de datos, las herramientas que tiene la empresa. Todos los participantes en la ingeniería deberán enfocar su atención a varios asuntos, aunque no sean de su área o competencia, con el propósito de aportar ideas frescas en todos los aspectos, y establecer compromisos de grupo para ser eficientes y eficaces, buscando siempre la satisfacción del cliente. Crear funciones posibles, no crear nuevos paradigmas, cosas que realmente sirvan para la empresa, ampliar las actividades del proceso, eliminar los niveles jerárquicos al mínimo necesario, evitar la comunicación deficiente. Teniendo pocos niveles jerárquicos, la comunicación fluye más rápida y más fácilmente. Definir las funciones con claridad, evaluar y capacitar al trabajador, definir continuamente las estructuras organizacionales, cliente, consumidor, eliminar los cargos de responsabilidad y fomentar en el individuo pues el empowerment, la comprensión de su trabajo y la importancia que tiene en él, y establecer la disponibilidad de la información en cualquier momento, que sea accesible la información que necesito para operar efectivamente, administrar el tiempo y delegar funciones, conservar los viejos esquemas hasta encontrar un esquema que me permita ser más efectivo. La función de la administración es apoyar a las tareas sustantivas y responsables del servicio a los clientes. Debemos fortalecer el perfil gerencial del empresario, utilizando los métodos
pues modernos que sirvan para la empresa. No todos los métodos modernos sirven para la empresa. Finalmente, ¿creen necesario hacer ingeniería en la empresa donde trabajas? Todavía piénsenlo, no lo contesten hasta que no veamos más de reingeniería, porque todavía nos falta un camino por andar. Por mi parte, el día de hoy es todo. Soy Julio Carreto, me da mucho gusto estar con ustedes. Los espero en la próxima sesión. Ya les digo, si me ven por la calle, salúdenme para saber que somos colegas del Colegio de Empresarios. Esto es todo por hoy y siempre mi saludo final es, por favor, sean felices. Hasta muy pronto.